Bienvenidos a Presencia sin Rastro, en donde lo que no se ve es lo que más aterra. La criatura con pata de mula en Tacámbaro, una historia real de Michoacán. Lo que estás a punto de escuchar no es una leyenda inventada, es el testimonio crudo y aterrador de un seguidor anónimo que creció en el estado de Michoacán, específicamente en el pueblo de Tacámbaro. Él y su hermano sobrevivieron a algo que la lógica no puede explicar, algo que décadas después todavía les roba el sueño. Si eres sensible, por favor piénsalo 2 veces antes de seguir adelante. Esta es la pesadilla que vivieron en las huertas cerca de la famosa laguna. Si te gustan las historias, comparte, dale like y suscríbete. Todo sucedió cuando nuestro testigo tenía 12 años y su hermano menor solo 10. Eran tiempos difíciles, más simples, o sea, creían eso sus padres. Ellos los mandaban regularmente a una huerta que quedaba por los rumbos de la conocida laguna. Su misión era simple: llevar costales vacíos y llenarlos con la fruta que su padrino les regalaba bondadosamente. Imaginen la escena: 2 niños solos, el sol empezando a bajar, proyectando sombras largas y deformes entre los árboles frutales. El aire en la huerta era pesado, oliendo a tierra húmeda y fruta pesada. El único sonido era el crujido de sus propios pasos sobre las hojarascas y el roce de los costales vacíos contra su ropa. Ya estaban por acabar de llenar los costales. El peso en sus espaldas empezaba a sentirse, pero estaban contentos. Habían terminado su tarea y pronto estarían en casa, seguros. Pero en ese preciso momento, el ambiente cambió. El canto de los pájaros se detuvo en seco. Un silencio macabro, opresivo, cayó sobre la huerta, como si el mundo entero estuviera en una amenaza que parecía algo imposible. Fue entonces cuando la vieron. A lo lejos, entre la fila de los árboles, apareció una figura. Era una señora. Estaba vestida completamente de negro, con un vestido largo y antiguo que parecía absorber la poca luz que quedaba. Su rostro estaba oculto tras un velo negro y espeso, tan denso que no se podía adivinar ninguna facción debajo de él. Al principio, los niños pensaron que era alguien más de la huerta, tal vez otra trabajadora, pero algo estaba muy mal. La forma en que se movía no era humana, no caminaba con la gracia o el peso de una persona. Se inclinaba de un lado a otro de una forma antinatural y muy macabra, y entonces el horror absoluto se apoderó de ellos. A medida que la figura se acercaba a cojadas, el velo parecía levantarse ligeramente por el viento, o tal vez solo fue la inclinación de su cuerpo deforme. Los ojos de los niños, fijos en el terror, bajaron hacia sus pies. Sus corazones se detuvieron. Lo que vieron ahí no tiene explicación científica. No eran 2 pies humanos los que sumaban bajo el borde del vestido negro.
Uno de ellos era inconfundiblemente una pata de mula, con su casco oscuro y pesado hundiéndose en la tierra. Y el otro era una pata de gallo gigante, escamosa, con garras afiladas que se clavaban en el suelo con cada paso desigual. En esa cosa deforme, esa abominación que vestía de luto, no solo caminaba hacia ellos, empezó a correr un trote cojo y grotesco, pero increíblemente rápido, con una cof de la pata de mula y un clac clac de la pata de caballo. La distancia entre ellos y la criatura se acortaba muy desesperadamente. Eran solo niños, estaban solos, estaban lejos de casa y estaban siendo perseguidos por algo que solo existía en las peores pesadillas de sus abuelos. El instinto de supervivencia es una fuerza muy poderosa, incluso en los más pequeños. No pasaron, no gritaron, no pensaron, solo corrieron, temblando de un miedo que les paralizaba los músculos. Dejaron caer los pesados costales de fruta, la fruta que con tanto esfuerzo les había costado recolectar, ahora esparcida por el suelo, pisoteada en su huida desesperada. Salieron corriendo de la huerta, con los pulmones ardiéndoles y las lágrimas nublándoles la vista. Sabían que tenían que brincar las cercas que delimitaban la propiedad. El hermano mayor brincó primero, pero el pequeño, en su desesperación ciega, con el sonido de la pata de mula pisándole los talones, no midió bien. El alambre de púas lo atrapó. Un grito desgarrador salió de su garganta cuando sintió el metal afilado clavarse en su carne. Con la adrenalina al mil, él empezó a llorar. Se había rasgado su ropa. Su piel fue ahogado por sus propios sollozos. Sangrando y llorando de dolor y de terror, el niño siguió corriendo tras de su hermano. El dolor no era nada comparado con el terror que los perseguía. Pero la criatura deforme no se rindió. Era más rápida que lo parecía. Brincó la cerca con una agilidad macabra, como una araña gigante vestida de negro, y por desgracia, ella salió delante de ellos. Se detuvieron en seco. La criatura estaba parada directamente en su camino, bloqueándole su única ruta de escape. Fue entonces cuando vieron su cara por primera vez. El velo negro se había corrido en la persecución. Lo que había debajo no era humano. Era una cara horrible, deforme, con facciones que parecían estar hechas de cera derretida o carne putrefacta. Sus ojos eran pozos negros de odio puro, brillando con una luz irreal y malévola, que parecía ver directamente a sus almas, unas almas indefensas. Tenía una boca torcida, llena de dientes afilados y amarillos, que se abrían en mueca grotesca. Estaban atrapados. La criatura cojeaba y corría hacia ellos sin parar, con una sed de sangre que era palpable en el aire. Desesperados, los niños empezaron a agarrar piedras del suelo y a aventárselas, pero las piedras pasaban a través de ella como si fuera humo, o simplemente rebotaban con su piel dura como piedra.
Nada la detenía. Sus fuerzas se agotaban. Sus voces estaban roncas de tanto gritar. Solo les quedaba una cosa. Entre los dos, temblando incontrolablemente, se abrazaron con todas sus fuerzas. Cerraron los ojos con fuerza, incapaces de seguir viendo esa cara deforme, y se pusieron a rezar. Rezar con la fe desesperada que solo un niño atrapado en el infierno puede tener. Las palabras se atropellaban en sus bocas, mezcladas con sollozos, el sonido de su propia sangre latiendo en sus oídos. Entonces, la criatura empezó a aullar. No era un aullido de lobo, ni el grito de una persona. Era un sonido horrible, agudo y grave al mismo tiempo, como si miles de almas en pena estuvieran gritando a la vez, a través de su boca deforme, y luego empezó a reírse. Una risa fea, seca, una risa que se burlaba de sus oraciones y de su miedo visceral. El sonido llenaba el aire, rebotando en las paredes invisibles de su pesadilla. Pero de repente, el silencio, ese aullido cesó. La risa macabra se detuvo. Los niños, temblando, abrieron los ojos. La criatura deforme ya no estaba ahí. El camino estaba vacío. La huerta estaba en silencio. En su lugar solo se encontró un señor mayor. Era un hombre de aspecto humilde, con ropa desgastada pero limpia, y una mirada llena de bondad y sabiduría. No parecía asustado ni sorprendido de ver a dos niños sangrando y llorando en medio de la noche. Él se acercó a ellos y con una voz suave y reconfortante empezó a decirles que qué tenían, que qué les había pasado. Los niños, sin palabras, señalaron hacia la huerta vacía. El señor mayor les iba diciendo que no pasaría nada, que estuvieran tranquilos. Les iba diciendo con seguridad que les infundía paz, que lo que dieron de rezar los había salvado. El señor mayor, sin preguntar nada más, los acompañó todo el camino hasta su casa. Al llegar, sus padres salieron corriendo al ver el estado de sus hijos, pero ¿cuál fue su sorpresa y el terror que los invadió a todos cuando se dieron cuenta de algo increíble? El señor que los había acompañado ya no estaba. Los padres de los niños no lo habían visto en ningún momento con ellos. Habían abierto la puerta y habían encontrado a sus hijos solos, sangrando y llorando en el porche, sin rastro de nadie más. Los niños juraron que el señor mayor había estado con ellos hasta el último segundo, pero nadie más lo había visto. Nuestros seguidores, su hermano, piensan que a lo mejor fue su ángel de la guarda, el que apareció de forma de ese señor mayor para salvarlos de esa cosa mala, de esa abominación con patas deformes que vestía de luto. Esta es la historia de terror real que se vivió en Tacámbaro, Michoacán. Dime tú, ¿qué crees que era esa criatura? ¿Y qué crees que era ese mayor señor que desapareció sin dejar rastro? Déjame tus comentarios aquí abajo. Esta pesadilla sigue viva en la memoria de quienes la sobrevivieron. No olvides suscribirte para más historias que te helarán la sangre. Esto fue Presencia sin rastro.